Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de La Voz de Nadie. Estamos en el Congreso de los Diputados en el turno de preguntas al Gobierno. Nos vamos a centrar en las preguntas dirigidas al ministro de Exteriores, José Luis Álvarez, por parte de Belén Hoyos del Partido Popular. Veamos qué dice. Señor Álvarez, que un terrorista yihadista pase más tiempo en este Parlamento de lo que suele pasar el presidente del Gobierno cada semana es una buena muestra de la degradación que están haciendo de nuestra democracia, que sin duda vive su peor momento por culpa de ustedes. Bueno, es que cuando comienza la intervención comparando al presidente del Gobierno con un terrorista, queda claro el perfil moral de quien habla. Belén Hoyos lleva un tiempo tratando de hacerse un hueco entre Rafa Hernando, Miguel Tellado y Cayetana Álvarez de Toledo, y como siga así lo va a conseguir. Vamos a ver. La diputada se refiere al terrorista Mohamed Houli, un yihadista condenado por los atentados de Barcelona y Cambrils en 2017, que compareció en el Congreso de los Diputados. Antes del comienzo de las preguntas, el PP abandonó la sala por estar en contra de la comparecencia. Comparecencia que fue solicitada por Junts para investigar si el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, tenía conocimiento previo de los ataques. Este animal salvaje, que está cumpliendo una condena de 43 años, estuvo engrilletado y bajo custodia policial durante su declaración. Digo declaración por decir algo, porque no hizo ninguna declaración. Solo fue allí para decir que el CNI conocía que se iban a producir los atentados, alimentando de esta forma una teoría conspirativa sin aportar prueba alguna. Hay que aclarar que el permiso para que esta mierda con forma humana pudiese comparecer en el Congreso de los Diputados fue concedido por el juez de vigilancia penitenciaria a petición de la mesa del Congreso. Es decir, fue el juez quien dio el permiso, no el Gobierno. Hay que ser muy mezquina para hacer esa relación. Están intentando acaparar todo el poder en el Ejecutivo, despreciando a este Parlamento, instrumentalizando la justicia y controlando los medios de comunicación. Hay muchos indicadores objetivos que reflejan esta degradación democrática, pero le pondré solo un ejemplo. El índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, en el que solo un año hemos perdido 10 puestos. Quedamos por detrás de países como Ruanda o Botsuana. Señor Álvarez, si el Gobierno no es capaz de garantizar la calidad democrática dentro de nuestras propias fronteras, ¿con qué autoridad moral va a defenderla fuera? Vamos a ver. La tipa lo intenta, pero no cuela. Está hablando del índice de percepción de la corrupción, que mide cómo se percibe la corrupción en el sector público, es decir, la percepción, no la realidad. Es importante tener en cuenta que, aunque el índice refleja percepciones y no hechos objetivos, estas percepciones pueden influir en la confianza pública, las inversiones y la cooperación internacional. Las derechas llevan demasiado tiempo repitiendo dentro y fuera de España lo corrupto que es el gobierno sin aportar una sola prueba. Pero de esta forma consiguen crear una percepción en la opinión pública. Esto se llama psicología conductiva. Mediante técnicas de manipulación de información y propaganda se puede influir en la percepción de las personas y hacerles creer que un país es más corrupto de lo que realmente es, o viceversa. La desinformación y la propaganda son herramientas muy poderosas en este sentido. La tipa tiene el coñazo de decir: quedamos por detrás de países como Ruanda o Botsuana. Por detrás de Ruanda y Botswana. ¿Quién en su sano juicio se traga el brebaje de esta hechicera? La tía, en base a un índice de percepción, que como hemos visto se puede manipular a través de propaganda y desinformación, retrata a España bajo este gobierno como un país corrupto y acaba utilizando a dos países desestructurados, donde probablemente también se haya manipulado la percepción de la corrupción, para que la gente asocie a España a niveles de países africanos. Esta gente hila muy fino, cruzan las líneas que hagan falta cruzar para tumbar al gobierno. Es perverso y perturbador, no necesariamente en ese orden. Señoría, su inconsciencia, su frivolidad y su irresponsabilidad en este momento en el mundo es enorme. No sé si saben que hay dos guerras mayores en el mundo, una en suelo europeo, que hay una nueva administración americana con nuevos postulados. Y ustedes vienen con sus bulos y, como siempre, a hablar mal de España en el exterior. Si creen en la democracia, ¿por qué torpedean el avance de nuestras lenguas cooficiales en Europa? ¿Por qué derogan las leyes de memoria democrática? ¿Por qué impiden a sus eurodiputados reunirse conmigo en el Parlamento Europeo? Completamente de acuerdo con el ministro. Además, todo lo que ha dicho es cierto. Efectivamente, el Partido Popular impidió que sus eurodiputados asistieran a una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores en el Parlamento Europeo en Estrasburgo. El PP justificó su ausencia argumentando que Pedro Sánchez no se había reunido previamente con Feijóo para discutir las prioridades de la presidencia española de la Unión Europea.
La derecha se comporta como un grupo de críos en el patio de un colegio. Es el maldito presidente del país. No está obligado a reunirse con el líder de la oposición si no lo cree conveniente. Y si el ministro de Exteriores solicita una reunión de sus compatriotas en el Parlamento Europeo, tienes que ir. No dar una pataleta como unos pijos malcriados delante de toda Europa. No le puedes dar un ultimátum al gobierno de tu país porque el presidente no se ha reunido con Feijóo. ¿A qué mierda está jugando el Partido Popular? Señor Álvarez, no levite demasiado. Los diputados que le acaban de aplaudir para levantar todavía más su ego, si eso es posible, son los mismos que el lunes vinieron a aplaudir a José Luis Rodríguez Zapatero, que como usted sabe y todo el mundo sabe, desde luego no es un referente en materia de defensa de la democracia, precisamente. Sinceramente le digo que no sé si vino como traficante de presos políticos, como embajador ante las dictaduras latinoamericanas o como ministro de Asuntos Exteriores bis. Lo que sí sé es que no dio absolutamente ninguna explicación sobre los negocios que ha tenido en Cuba, sobre los negocios que tiene en Venezuela o sobre los negocios que quiere tener a través del lobby que ha creado en China. Señor Álvarez, ustedes no defienden la democracia ni dentro ni fuera de España. Es más, confunden la prudencia con la cobardía y la diplomacia con la sumisión. Los españoles no merecen un gobierno que se arrodille ante las dictaduras, sino uno que se levante por la libertad. Y cuando creías que ya no se podían decir más barbaridades, esta tía lo vuelve a hacer. Apunta muy alto en el partido. Tergiversa como Cayetana Álvarez de Toledo, miente como Tellado y muestra sin complejos su chulería como Rafa Hernando. Es la candidata perfecta para optar a puestos importantes en el partido. Menuda elementa. Todo lo que ha dicho son falacias e insinuaciones a partir de medias verdades. Lo único que es completamente cierto de lo que ha dicho es que José Luis Rodríguez Zapatero acudió al Congreso de los Diputados para presentar su libro de discursos parlamentarios. Pero se le ha olvidado mencionar, por lo que sea, que el expresidente hizo un llamado a la unidad y al respeto entre los diferentes partidos políticos. Zapatero también aprovechó para recordar algunos de sus logros más destacados, como el fin de ETA bajo su gobierno y la legalización del matrimonio igualitario. Esta oposición es una oposición absolutamente destructiva, y no solo lo hacen dentro de España, sino también fuera. Hacen oposición incluso fuera del país, pasándose el sentido de Estado por la zona que conecta el ojete con la bolsa de los cojones. Señoría, sin el expresidente Zapatero, los derechos en este país no serían lo que son y los avances conseguidos no serían los que son. Y claro que les sorprende el papel tan relevante del expresidente Zapatero en el mundo, porque nadie se imagina a uno de sus expresidentes siendo llamados para ninguna mediación en el mundo. Han hecho ustedes hoy aquí, preguntando por política exterior y no hablando nada de ello, un ejercicio absoluto de cinismo, de frivolidad y de irresponsabilidad en este momento tan grave. Ni una sola propuesta para la paz en Ucrania, ni una sola propuesta para reforzar Europa en este momento tan complicado. Ni una sola palabra de humanidad para los inocentes miles de palestinos muertos en Gaza. Boicotean las relaciones con nuestros vecinos, boicotean el primer tratado de amistad con Francia de nuestra historia. Tienen posiciones claramente antimarroquíes. Por cierto, ni una palabra de que se hayan abierto las aduanas en Ceuta y Melilla, que tanto preguntaban por ellas. Y frente a eso, España está liderando en estos momentos el refuerzo de Europa, está liderando la posición europea para que llegue la paz, pero una paz justa a Ucrania. Está liderando el derecho internacional y la protección de los palestinos. Miren, señorías del Partido Popular, yo ya sé que ustedes no van a apoyar nunca, ni siquiera en este momento tan grave para España y para Europa en el mundo, pero si no van a apoyar, por lo menos no estorben y no hagan daño a los intereses de los españoles, ¿qué es lo que están haciendo? Demoledor el ministro Álvarez, magnífica respuesta. Y bueno, ¿qué más se puede decir? Vuelvo a estar completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho. El Partido Popular es incapaz de arrimar el hombro para nada. No ya en política doméstica, sino en algo tan importante como es la política exterior.
En estos tiempos que corren, cuando los países tienen que estar unidos cara al exterior, el Partido Popular demuestra una vez más que le importa un ñordo licuado la estabilidad de España, de Europa, del mundo y de la madre que los parió. Así se hunda el planeta entre conflictos, guerras y tensiones. El acoso de esta oposición solo cesará cuando consigan lo que quieren, y lo que quieren es el gobierno. Todo lo demás es irrelevante. Os habla Fran Trípode, esto es La Voz de Nadie. Gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos.